Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un Alp tanto de Ertugrul como de Osman y que seguiría vivo al principio del reinado de Orhan, y que se me pasó a agregar a mi anterior video que hablaba de otros Alps. Hoy hablaré sobre Samsa Alp, como es conocido en Resurrection of Dir-Ilis Ertugrul, o Samsa Qabus en Kurulus Osman. La duda que surgió, no solo a mí, me imagino que también a otras personas, y acá aclaro que voy a hacer spoiler de Dir-Ilis Ertugrul y de Kurulus Osman. Esto lo digo por si quieren cortar el video ahora. Bueno, la duda fue que en Dir-Ilis Ertugrul Samsa Alp fallece y yo no lo había asociado al Samsa de Kurulus Osman, además que no se lo nombraba Alp sino Qabus. Y bueno, la verdad es que ambos son la misma persona. El actor que hizo de Samsa en Dir-Ilis Ertugrul parece ser que pidió que se lo sacara de la serie porque iba a actuar en otro lado. Y bueno, los productores decidieron que debía morir. En Kurulus Osman, no sé si se puede decir que revivió, sino que hay que entender que aunque sean los mismos productores, no es continuación de Dir-Ilis Ertugrul. Así que Samsa está y nada más que ya no es Alp sino Qabus, que significa tener el grado de sargento, aunque no es como lo entendemos hoy en día. La fecha y el lugar de nacimiento de Samsa son desconocidos, pero se cree que es más o menos en el 1210. Se sabe que tuvo un hermano llamado Sulemis, y como dije, Samsa fue el primer Al en llevar el título de Qabus, que significa sargento. Junto con la tribu Kashi, llegó a lo que sería en el futuro Sobut y pelearía en muchas batallas al lado de Ertugrul. Durante el reinado de Osman, también peleó a su lado y a pesar de su avanzada edad, como sucedió con Turgut y Abdurrahman, Samsa también participó junto a Orhan en 1326 para obtener lo que serían las ciudades de Bursa e Iznik. Cuando no estaba en batalla, la mayor parte de su vida, a partir del reinado de Osman, Samsa fue gobernador de Sakarya, al norte de Turquía y al lado del Mar Negro. Fue en el principio del reinado de Orhan que éste lo nombraría Qabus. Samsa fue uno de los Alp más importantes junto a Turgut y Abdurrahman, tanto en vida de Ertugrul, Osman y parte de Orhan, para la fundación del Imperio Otomano. No sabemos si Samsa se casó o tuvo hijos y falleció en la década de 1330. Su tumba actualmente está en el pueblo de Ubeytepe, en la provincia de Bolu. Lamentablemente, se descuidó y muchos visitantes están haciendo muchos reclamos por esto. Y a pocos kilómetros del lugar hay un pequeño pueblo llamado Samsa Qabus. También hay una tumba simbólica en Sobut, en donde está enterrado Ertugrul, y un mausoleo en Inegol, provincia de Bursa. Bueno, amigos y amigas, disculpen lo corto, pero no encontré más data sobre Samsa. Si les gustó, no se olviden el like, de compartir el video y si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Muchísimas gracias por escucharme, un gran abrazo y besos. Bye.